Hola a todos. Hoy, en el delantal de Verónica, vamos a preparar una deliciosa tarta de calabaza. Esta tarta es muy cremosa y tiene un sabor muy aromático. Además, es muy fácil de hacer. Si te apetece, me puedes acompañar para ver esta receta. ¡Comenzamos! Esta receta lleva 425 gramos de puré de calabaza asada. En algunos países la venden ya preparada y viene en latas. Yo no la he encontrado, así que la he hecho casera de una forma muy rápida. Para hacerlo, he comprado este tipo de calabaza, porque es mucho más dulce que las otras. Voy a quitarle toda la piel y las semillas que trae. En esta receta no nos conviene cocinar la calabaza al fuego con agua, ya que necesitamos un puré de calabaza que no esté aguado. Así que por este motivo suele cocinarse en el horno o en el microondas. Una vez troceada, la tapo con papel film. Y sí, como podéis ver, se me han teñido las manos de naranja al trocear la calabaza. La llevamos al microondas hasta que esté cocinada por completo. En mi caso, la he tenido 15 minutos. Ya tengo cocinada la calabaza y para saber que está hecha, pincharemos los trozos y notaremos que está muy blandita. Si notas que aún no está cocinada, la tapamos con film de nuevo y la llevamos otros 5 minutos al microondas. La dejo enfriar sobre un colador para que escurra la poquita agua que pueda tener. Ahora la voy a triturar por completo. Para esta receta solo necesitamos unos 425 o 430 gramos de puré de calabaza, así que vamos a pesarla. El resto de la calabaza que sobra la voy a guardar en la nevera para hacer otro postre más adelante. En un recipiente pongo el puré de calabaza que acabo de hacer. A continuación, añado una lata de leche condensada de 400 gramos. Con ayuda de unas varillas mezclamos un poco para que se integren. Ahora añado un huevo entero y aquí tengo solo 3 yemas. Este es el truco para conseguir que esta tarta no se agriete al hornearse. Volvemos a mezclar un poco. Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte y activar todas las campanitas que aparecen por aquí debajo para poder avisarte. Por aquí van llegando las especias que le van a dar un toque de sabor increíble a esta tarta. Añado una cucharadita de canela molida, media cucharadita de jengibre molido, un cuarto de cucharadita de sal, y un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. No os podéis imaginar el aroma que tiene esta mezcla. Me recuerda a la Navidad. Para la base de esta tarta se utiliza masa quebrada. Y para no estar mucho tiempo en la cocina, la he comprado hecha. Me gusta utilizarla de esta marca porque de sabor está muy buena. Y además no sube al hornearse, así que nos viene perfecto. Necesitamos un molde que sea pequeño y profundo. De diámetro tiene 22 centímetros y de profundo tiene 4 centímetros. Con cuidado vamos a poner la masa quebrada en el molde y la vamos a ir acomodando. Tiene que estar cubierto todo el molde con la masa. Apretaremos con cuidado para que se pegue a las paredes. El resto de la masa la cortamos. Ahora ponemos la crema de calabaza en el molde.
Si quieres, puedes hacer pliegues en los bordes para darle un acabado más bonito. Lo metemos en el horno durante 35 minutos a 180 grados con calor por arriba y abajo. Recuerda que el horno debe estar precalentado 10 minutos antes de meter la tarta. Aquí tengo el pastel recién horneado y para saber si está cocinado puedes pinchar con un palillo y ver si sale limpio. Ahora está muy caliente, así que voy a esperar que termine de enfriarse y luego debe estar en la nevera un mínimo de 6 horas. Como podéis ver, la tarta no se ha agrietado. Y eso es gracias al truco de las yemas de huevo que os comenté antes. Mirad qué corte más bonito tiene. Y para acompañarla os recomiendo la nata montada o chantilly. La combinación es deliciosa. Esta tarta de calabaza tiene una textura súper cremosa y con el sabor de las especias está increíble. Si te animas y haces esta receta, me encantaría ver tus fotos y saber tu opinión. Así que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente receta.